Hace aproximadamente 2 meses tuve el privilegio de estar en mi país, en la República Dominicana, participando en un evento que tenía allí la Unión Dominicana, y me invitaron para ser uno de los expositores. Al momento del almuerzo nos llevaron a un grupo de personas a un salón donde íbamos a participar de los alimentos, y ahí me encontré con Salime, una joven con la que yo crecí y que tenía muchos años que no veía. Nos saludamos con mucho cariño. Un saludo a Salime si está viendo la transmisión de este culto. Y nos sentamos juntos para ponernos al día. El hermano de ella es pastor, así que le pregunté por su hermano. Estaban ahí sus padres también, un pastor muy reconocido de República Dominicana, el pastor Saulo Vizcaíno. Y estábamos allí conversando, poniéndonos al día, y cómo está la vida, y cómo está el trabajo, qué estás haciendo. Y en un momento de la comida, ella me pregunta: Jorge, ¿ya tú escalaste el Pico Duarte? Le dije: no, tú estás loca. Son más de 2,000 metros de altura. Yo nunca he estado por esa zona. Le dije: a duras penas subí los 27 charcos de Damajagua, una montañita chiquitita que hay cerca de mi ciudad, cuando yo era conquistador, que tenía 12 años. Y ella empezó a animarme: tienes que tener la experiencia. Vamos siempre en enero, que está fresco, y se toma 3 días para subir y 2 días para bajar, y acampamos allá y disfrutamos. Es una experiencia hermosa. Yo le pregunté: Salime, ¿tú sabes contar? Dijo: sí. No cuentes conmigo. Mírame la barriga, ¿no? Ya yo no estoy en las condiciones físicas, ya esa fue una etapa pasada de mi vida, cuando tenía 18, 19 años, en los clubes. Y por más que intentó convencerme, le dije: no, yo no creo que yo vaya a dar ese viaje, y no voy a tener la crueldad de pagar para que un burro me cargue hasta allá arriba, tampoco. Así que por favor, no. Yo no suelo ser una persona muy dada a escalar montañas, no es lo mío. Sin embargo, en la Biblia hay un personaje que constantemente aparece en las cimas de montañas. En los evangelios, Jesús toma un grupo de discípulos y los lleva a la cima de una pequeña montaña, y allí dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos. Y mientras Jesús se transfiguró, aparecieron 2 personajes que constantemente en la Biblia aparecen en la cima de montañas: Moisés y Elías. Moisés escaló 3 grandes montañas en su vida. Estuvo en la cima del monte Sinaí cuando Dios hizo el pacto con Israel. Al momento de su muerte escaló, y dice la Biblia que subió en el monte Nebo, que está en la cumbre del Pisga, y allí Dios le cerró los ojos y falleció Moisés. Y aparece por 3ª vez en el monte de la transfiguración, porque Dios lo levantó. La segunda persona que aparece con Jesús en el monte de la transfiguración es Elías. Y yo quisiera que en esta mañana repasemos brevemente las montañas en las que Elías estuvo. Obviamente estuvo en el monte de la transfiguración, pero hay otras 2 montañas, porque también aparece en 3 cumbres el hermano Elías. Para entender un poquito la historia de Elías, tenemos que saber lo que estaba pasando en su tiempo. El pueblo de Israel había caído en el mayor pecado que tuvo durante la época del Antiguo Testamento, y era el pecado de la idolatría. De todos los dioses que había en Canaán, el que más le llamaba la atención a Israel era Baal. Y en el tiempo de Elías, el pueblo había caído en la apostasía y estaba ahora adorando a Baal. El culto divino del sábado por la mañana de Israel parecía un sepelio, parecía un velorio, al lado de las danzas y la prostitución sagrada que se celebraba en los cultos eufóricos de Baal. La gente que adoraba a Baal sabía cómo amar al prójimo como a uno mismo. Eran tremendas orgías. Y lo mejor del caso es que Baal era un dios bueno. Baal no exigía exclusividad. Tú podías adorar a Baal, y Baal no tenía ningún problema con que tú también adoraras a Jehová de los ejércitos. De hecho, había todo un panteón de dioses en Canaán.
Baal, Moloc, Acera, Astarté. Y tú podías crear tu propia mezcla, tu propio playlist, si me lo permiten los modernos, de dioses a los que tú adoras. Y tú ponías y quitabas dioses según te gustaba. Y no había ningún problema. Nadie se iba a quejar de que tú tuvieras tu propia lista personalizada de dioses. Bueno, nadie se molestaría excepto Elías. Elías era lo que tú y yo pudiéramos llamar hoy en día un intransigente, un exclusivista radical. Elías pronostica una sequía, se desaparece 3 años y medio, y cuando aparece le dice al rey: convócame al pueblo en la cima del monte Carmelo, primera cima del hermano Elías. Y allí Elías se para delante del pueblo y le dice al pueblo: ustedes no pueden servir a dos dioses. ¿Hasta cuándo? Dice primero el libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. En la mente de Elías, el pueblo no podía tener dos dioses. Los profetas de Baal no tenían ningún problema. Todos los que tú quieras, somos tolerantes, somos inclusivos, pero Elías no. Elías dice: decidan, o Jehová o Baal. Y allí en la cima del monte Carmelo, Elías propone un desafío. Vamos a ver cuál es el Dios que responde con fuego. Es interesante porque había 3 posibilidades en aquel encuentro. Si Dios respondía con fuego y Baal también, los profetas de Baal iban a decir: ¿ves lo que te digo? Podemos adorar a los dos, porque los dos responden, los dos son Dios. Existía la posibilidad de que Baal respondiera con fuego y Jehová no. Y entonces los profetas de Baal iban a decir: bueno, lo que pasa es que Jehová no es Dios de montaña. Jehová puede responder en otra circunstancia, él tiene que ver con otro aspecto de la vida, pero en este aspecto no. La única forma en la que Elías podía demostrar que Jehová era el Dios verdadero era que Jehová respondiera y Baal no respondiera. Lo otro que me llama la atención es que aunque Elías y los profetas de Baal tenían dioses distintos, date cuenta que ellos estaban de acuerdo en algo fundamental: cómo Dios se manifiesta. Los dos bandos estaban de acuerdo en que el Dios se debía manifestar mediante fuego, fuese Baal o Jehová. Y esto es clave, porque si Elías y los profetas de Baal no se hubiesen puesto de acuerdo en la forma en la que Dios se manifiesta, el experimento no iba a poder resultar. Así que ellos estaban de acuerdo en la forma. Y entonces empieza el duelo. Primero los profetas de Baal levantan un altar, colocan leña, colocan la víctima, y entonces empieza un espectáculo digno de ser visto. Danzas bien cuidadosamente, se dice coreograficadas, una coreografía excelente, al punto, gritos de euforia, rayando casi en lo pentecostal: Baal, respóndenos Baal, y danzando, saltando. Después del mediodía se añade quizás un elemento más vívido. Tomaban lancetas y se empezaban a cortar el cuerpo, y la sangre les chorreaba mientras gritaban: Baal, Baal, respóndenos. ¡Wow! ¡Qué show! ¡Qué espectáculo! Pero Baal no respondió. Entonces le toca a Elías. Y Elías hace exactamente lo mismo que los profetas. Elías monta un espectáculo digno de Hollywood.
reconstruye él mismo con sus manos el altar de Jehová, coloca la leña, coloca la víctima, toma me imagino que una pala, y excava una zanja alrededor del altar. Tráiganme 4 cántaros de agua. Pero Elías, estamos en sequía, 3 años que no llueve, consíganme agua. 4 cántaros, y los echa sobre el altar, y corre el agua. 4 más y traen 4 más. 4 más y traen 4 más. 12 cántaros de agua, cargando el agua desde el río más cercano hasta las cumbres de la montaña. Y el agua baña el sacrificio, la leña, las piedras. Y entonces Elías ora: Señor, respóndeme, para que el pueblo sepa que tú eres Dios. Y en ese momento dice la Biblia que cae fuego del cielo, una mini explosión atómica que consume el sacrificio, consume la leña, consume las piedras, el polvo, y dice que hasta lame las aguas. Y ante ese espectáculo, el pueblo cae de rodillas y dice: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero ¿qué logró realmente el fuego ese día? Sí, el pueblo reconoció que Jehová era Dios, pero poco tiempo después volvió a la idolatría. Los profetas de Baal no se arrepintieron. Bueno, vamos a ser justos, Elías no les dio tiempo a arrepentirse, los mató el mismo día. El rey Acab tampoco se arrepintió. La reina Jezabel, al otro día, al escuchar lo que había pasado, renovó su compromiso de servir a Baal. Y el pobre Elías, ¿qué pasó con Elías? Bueno, para entender lo que pasó con Elías hay que leer el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Al otro día Jezabel le manda un mensajito de texto a Elías: que mañana los dioses me hagan lo mismo que tú le hiciste a mis profetas, si yo no te mato. Elías se levanta, teme por su vida, y como dicen en República Dominicana, espanta la mula, huye y empieza a viajar hacia el sur. Llega a Berseba, deja allí a su criado y se mete al desierto, 24 horas de camino. Se detiene debajo de un enebro, de un árbol. Desea la muerte. Se le aparece un ángel, le da agua, comida y descansa. El ángel lo despierta, agua, comida y descansa. Y luego Elías viaja 40 días hasta llegar al monte de Dios. Cuando Elías llega al monte, Dios le hace una pregunta. Dios le pregunta: Elías, ¿qué tú haces aquí? Y esta pregunta es muy importante, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el idioma de la Biblia, el hebreo, tiene muchos acentos, más de 22 acentos. Y a menudo el texto en la Biblia le ponen acentos para marcar cuál es la palabra principal, cuál es el centro de la oración, cuál es la idea más importante. Y cuando Dios le hace la pregunta a Elías: ¿qué haces aquí?, hay un acento en la palabra aquí. Dios no le está preguntando a Elías: ¿qué haces aquí en la vida? Dios no le está preguntando: ¿qué haces aquí en el desierto? Dios le está haciendo una pregunta muy concreta: ¿qué tú haces aquí, en este lugar exactamente? ¿Dónde era aquí? ¿Dónde estaba Elías? Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, que cuando Elías llegó al monte de Dios, dice que encontró allí una cueva y se metió en ella. En español, tú y yo tenemos dos tipos de artículo: el artículo indefinido y el artículo definido. El artículo indefinido es un, una, unos, unas. Cuando yo te digo a ti una casa, ¿cuál casa es? Cualquier casa. No estoy definiendo. Ahora, cuando yo te digo a ti vamos para la casa, yo doy por sentado que tú sabes cuál es la casa. Es una casa en particular. No es lo mismo decir: hoy predicó un pastor en la iglesia, ese soy yo,
Ahora, cuando el pastor, es Rubén, es el pastor de la iglesia, definido. En el texto hebreo, la palabra cueva tiene un artículo definido. Elías no llegó al monte y entró en una cueva. Elías entró en la cueva. ¿Cuál cueva? ¿Por qué se supone que yo debo saber cuál es la cueva en el monte de Dios en la que Elías está? Bueno, es muy posible que Elías haya entrado en la misma cueva donde 500 años atrás Moisés estuvo cuando le pidió al Señor: muéstrame tu gloria. El fuego del monte Carmelo había perdido su efecto y Elías viajó 200 kilómetros para llegar a ese lugar en particular, para repetir, para revivir la experiencia de Moisés. ¿Cuál experiencia? Ver la gloria de Dios. El pasaje está lleno de similitudes. Moisés duró ¿cuántos días en el monte? 40. ¿Qué tiempo le tomó a Elías llegar al monte? 40 días. Es el mismo monte, el monte Horeb. Se menciona una cueva. Cuando Elías llega a la cueva, el Señor le dice: sal de la cueva. Y en ese momento dice el versículo 9 que Dios estaba pasando. Cuando Moisés le pide al Señor: muéstrame tu gloria, dice que Moisés estaba en la cueva y el Señor pasaba por ahí. La misma palabra, Dios pasa por ese lugar. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, había fuego. Cuando Elías está en el monte, hay fuego. Cuando Moisés estaba en el monte, había sonido. Éxodo 19 dice que hay una bocina que subía y se incrementaba en sonido. Cuando Elías estuvo, había un viento fuerte que partía las montañas. Cuando Moisés estaba allí, el monte entero temblaba, dice Éxodo 19. Cuando Elías estuvo en la cueva, había un terremoto. La única diferencia, pequeña diferencia, casi insignificante dirían ustedes, es que en Éxodo Dios habla con el trueno, Dios se siente en el terremoto, Dios habla desde el fuego. Pero cuando llegamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, la Biblia es muy clara en decirnos que Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Elías va esperando ver un espectáculo, y cuando llega, Dios le da un espectáculo. ¿Tú quieres fuego? Toma fuego. ¿Quieres terremoto? Toma terremoto. ¿Quieres viento? Toma viento. Pero Elías se da cuenta que Dios no está en el espectáculo. ¿Sabes dónde estaba Dios? La versión Reina Valera del 95 dice que después del fuego, Elías escuchó un silbo apacible y delicado. La Nueva Versión Internacional dice que se escuchó un suave murmullo. Y la versión que yo escogí para leer al principio se llama Traducción en Lenguaje Actual. Dice que Elías escuchó el ruido delicado del silencio. No en el fuego, no en el terremoto. Dios estaba en el silencio. Y yo quisiera rapidito compartir contigo 4 lecciones al comparar las experiencias de Elías en el monte Carmelo y en el monte Horeb. Porque en el monte Carmelo Dios estaba en el fuego, pero 40 días después Dios se manifiesta mediante el ruido delicado del silencio. Primera lección: yo creo que tenemos que aprender como cristianos a encontrarnos con Dios en la tranquilidad. A menudo no. El mundo en el que tú y yo vivimos es un mundo que no se detiene.
Una imagen tras la otra, una publicación tras la otra, un estímulo visual tras el otro. Usted va a ver una película, usted pone una serie, usted enciende la televisión, el radio, nada se detiene, nada puede detenerse. Incluso YouTube, si dura 4 segundos y la publicidad no te llama la atención, te la saltas. Rápido, rápido. Chelo sabe porque trabaja conmigo eso de la publicidad. Hay que estar publicando, porque si no la gente pierde el interés. El problema es que a menudo yo corro el riesgo de traer mi experiencia diaria a mi relación con Dios. Y como cristianos a veces sentimos que siempre hay que estar en movimiento, siempre hay que estar haciendo algo, hay que estar afanando. Hay que estar moviéndonos, cantando, testificando, buscando, sirviendo. Los pastores caemos en ese error también. Siempre hay que estar dirigiendo algo, hablando con alguien, aconsejando a alguien, formando una junta para algo, una comisión para aquello, haciendo un reporte. Y espero que no me lo malinterpreten, pero a veces venimos a la iglesia y el programa es así también, una cosa detrás de la otra, porque si nos detenemos la gente se desespera. Pero a veces, al igual que Elías, yo necesito, porque Elías en el monte Carmelo se comportó como me comporto yo todos los días. Armando, vamos, armar el sacrificio, hacer la oración, a predicar. Elías mató a los profetas, Elías oró por lluvia, Elías corrió, y Elías y todo. Pero a veces yo también necesito aprender a encontrarme con Dios, no mediante las actividades incesantes, sino mediante el ruido delicado del silencio. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un momento, no para tú hablarle a Dios, no para tú contarle a Dios lo que te preocupa, lo que quieres, sino para escucharlo tú a Él? A veces necesitamos retirarnos un poco y escuchar a Dios en silencio. En segundo lugar, yo aprendí que necesitamos aprender a encontrar a Dios en lo ordinario. En el monte Carmelo, Dios se reveló a través de lo extraordinario. Y es muy bueno ver un milagro, es muy bueno experimentar ese sacudión, ese choque que a veces nos da lo extraordinario. El problema es que si mi vida dependiera de lo sobrenatural, Dios tuviera que darme un milagro a diario. Y la cosa no funciona así. El verdadero crecimiento espiritual no se debe a los milagros, sino que es un asunto diario, cotidiano, de buscar a Dios todos los días mediante la comunión en silencio. Al otro día del Carmelo, por un mensajito que Jezabel le mandó, ya Elías se desesperó, se deprimió y salió corriendo. Pero después de escuchar a Dios mediante el ruido delicado del silencio en el monte Sinaí, en el monte Horeb, nunca volvemos a ver la fe de Elías tambalear. Después de ese encuentro, cuando Elías aprendió a encontrarse con Dios, no en lo milagroso, sino en lo ordinario, Elías continuó su vida, cumplió su ministerio hasta que Dios se lo llevó. Dice El Camino a Cristo, página 104. La vida en Cristo es una vida de plena confianza. Y oigan esto, tal vez no se experimenta una sensación de éxtasis, pero tiene que haber una confianza continua y apacible. No es cuestión de sentir la emoción del momento, sino de una confianza continua y apacible. En tercer lugar, yo necesito aprender a encontrarme con Dios de forma personal y no siempre de forma colectiva. Cuando miramos la historia de la Biblia de manera global, el monte Carmelo es la última vez que Dios se manifiesta públicamente ante todo el pueblo. Después de ahí los milagros son cada vez más y más personales.
Elías y Eliseo hacen milagros, pero para individuos. Y luego los milagros empiezan a desvanecerse. En el libro de Daniel hay varios milagros, pero no son al pueblo. ¿Quién los ve? Nabucodonosor y los babilonios. Y cuando llegamos al tiempo de Esther, ya Dios ni siquiera se menciona. Vemos cómo Dios se va retirando de la escena pública y empieza a trabajar cada vez más y más de manera personal. Y tú me dirás, bueno, pero Jorge Luis, cuando Cristo vino, Cristo hizo muchos milagros. Sí, a individuos. Sanó 10 leprosos, el siervo de un centurión, el hijo de un principal judío, resucitó a Lázaro. Pero su nacimiento lo vieron simplemente pastores. Su muerte, los que estaban allí en el Gólgota. La resurrección prácticamente no tuvo testigos porque los soldados cayeron como muertos. El evento más grande que Cristo hizo, su resurrección, nadie lo vio. Completamente oculto. Y se le aparece a María Magdalena en el jardín, a 2 discípulos que van caminando. Es como si Dios intencionalmente deja de hacer demostraciones en público y empieza a darle prioridad a los encuentros personales. Y yo siento que tengo que aprender a depender de los encuentros personales con Dios. A veces a mí me duele cuando yo veo personas cuyas vidas espirituales dependen única y exclusivamente de un sermón cada 7 días. Mi esposa está esperando un bebé y como yo soy muy intenso, pagué una clase para aprender a cuidar bebés. Mi hermano me dice que eso no sirve para nada, él tiene 2 hijas, pero me da paz saber que tengo conocimiento teórico sobre algo. Yo soy así. Y la instructora decía esta semana que el niño tiene un pequeño tanque que requiere X cantidad de calorías por día. Y yo lo pausé. Gaby, desde que el bebé se levante por la mañana, dale pecho hasta que se llene y punto. Cuando le doy a play de nuevo, dice la instructora, pero el niño tiene un estómago del tamaño de un limón. Así que tú no puedes darle toda la comida una sola vez al día. Tienes que darle cada 2 horas, oíste Gaby, cada 2 horas un poquito de comida. ¿Qué te pasaría si tú comes hoy toda la comida de la semana? Primero, te va a dar tremenda indigestión. Y segundo, mañana vas a tener hambre igualito. Mi vida espiritual no debe depender de una comida una vez a la semana. Es un asunto diario con Dios. 4ª y última lección. Yo necesito aprender a encontrarme con Dios de nuevas formas y en nuevos lugares. Cuando Elías fue al monte Horeb, cometió el grave error de querer revivir el pasado. Bueno, es que hace 500 años Dios se manifestó aquí en Sinaí de esta manera. Pero cuando Elías va, ya Dios no se manifiesta de la misma manera. Bueno, pero es que Dios a Moisés se le manifestó de esa manera. Tú no eres Moisés, tú eres Elías. Y a veces cometemos el error con muchas buenas intenciones de que yo creo que tu experiencia con Dios tiene que ser exactamente la misma que la mía. Y en el Camino a Cristo, página 149, dice la señora White: las relaciones entre Dios y cada persona son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra de la que ocuparse, ni por la cual haber entregado a su Hijo amado. Yo tengo que entender que mi relación personal con Dios es personal y puede ser muy diferente a la tuya y a la que tuvieron mis padres hace 40 años y mis abuelos hace 60 años. Termino con esta historia. En el año 1801, un joven compositor alemán llamado Ludwig van Beethoven empezó a quejarse porque cada vez escuchaba menos. Él escribió: cuando estoy ensayando, ya no puedo escuchar las notas más altas de los instrumentos y no puedo escuchar bien
a los cantantes, a los solistas. Con el tiempo su sordera fue aumentando, al punto que para poder escuchar golpeaba tan duro el piano que a menudo lo dejaba inservible después de tocar en él. A los 45 años de edad, 15 años después, Beethoven había quedado completamente sordo. Quiso suicidarse, pero no lo hizo porque no era moralmente recto. No obstante, los expertos en música dicen que después de haber empezado a perder el oído, Beethoven hizo o compuso sus mejores piezas, sus mejores melodías, incluyendo, ayer andaba con el teléfono ahí en el oído escuchándola, la novena sinfonía, que prácticamente redefinió la música clásica. Y entonces los expertos dicen, la creatividad de Beethoven iba aumentando inversamente proporcional a su pérdida del oído. O sea, mientras más sordo se quedaba, más creativo y más original era. Parece que la sordera liberó a Beethoven, y al dejar de escuchar la sociedad que lo rodeaba, pudo escucharse a sí mismo y componer sus mejores obras. Cada día que pasa está lleno de ruidos, sonidos que intentan a veces opacar la suave voz de Dios hablándote a ti y hablándome a mí. Y en esta mañana, en esta tarde, yo quisiera invitarte a bajar un poco el volumen al ruido que te rodea y escuchar a Dios mediante el ruido delicado del silencio. La sordera liberó a Beethoven para escuchar su mejor música. Probablemente tú y yo necesitamos bajar un poco el volumen al mundo para escuchar la voz de Dios.